Bienvenidos al curso Cómo la pluriculturalidad interpela a la misión. Y en estas sesiones que tendremos yo quisiera tratar de profundizar un poquito justamente lo que dice el título, cómo la realidad social, la realidad política, la realidad que nos toca vivir, muy marcada por el pluralismo, interpela, desafía, hace mover a la misión y la cuestiona. Para esto, yo he puesto como objetivo, me gustaría facilitar herramientas, significa criterios, claves, esquemas, que nos permitan escuchar y leer el actual cambio de época. Hay muchas maneras de cómo podemos entender el cambio de época, todos estamos de acuerdo que estamos en un gran cambio de época. Cómo escuchar y leer ese cambio de época en el sentido de una etapa pluralista que va emergiendo, que iré explicando después, y leer los signos de los tiempos. ¿Qué significa leer los signos de los tiempos? Leer en este cambio de época y en este pluralismo siempre más manifiesto y emergente de tantas maneras, cómo Dios está actuando también ahí, cómo hay signos de la presencia de Dios en estos tiempos. Y esos signos nos van a permitir, en un segundo momento, revisitar la tradición misionera o la misión, cómo se ha realizado la misión. Y fruto de esa interpelación, justamente como dice el título, la pluriculturalidad que interpela la misión, esa interpelación nos llevará a repensar algunos elementos claves de la misión cristiana, volviendo a la tradición y a los evangelios, para poder ofrecer la buena noticia de la vida, o la misión como anuncio de la buena noticia de la vida para todos, de un reino de Dios de la vida, como dice Jesús en el Evangelio de Juan: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Desde esa clave misionera, cómo poder aportar a transformar la sociedad y a presentar el mensaje de Jesús significante. Para esto vamos a realizar 4 etapas, justamente las 4 sesiones que tenemos. La primera será escuchar y leer la realidad de hoy. El Papa siempre más va subrayando que no basta leer la realidad, sino también que hay que saber escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y leer o ver la realidad? Algo tan típico de este ejercicio latinoamericano a la hora de interpretar la realidad. No basta verla, porque al verla la podemos objetivar muchas veces y juzgar, sino también hay que saberla escuchar. El sentido de la escucha es un sentido que acoge, distinto del de la vista que va y trata de poseer muchas veces. Por lo tanto, escuchar la realidad significa ponernos en una actitud de saber acoger lo que está sucediendo y no prejuzgar o juzgar rápidamente e inicialmente. ¿Y qué vamos a escuchar? El cambio de época, el pluralismo cultural, la interculturalidad como propuesta frente a este pluralismo que estamos viviendo. Y ese pluralismo, un segundo momento, vamos a ver cómo exige que revisitemos la tradición misionera. ¿Qué significa revisitar? Volver a cierta tradición misionera y saberla leer, releer, actualizar desde las exigencias del mundo de hoy. Y ahí veremos cómo irán surgiendo nuevas maneras de comprender la misión desde lo que se llama la Missio Dei. En el fondo, que la misión no es posesión de la Iglesia, sino de Dios. Y eso ya cambia un poco el paradigma de la misión. Otro elemento clave, la misión, que no es tanto llevar un mensaje, llevar cosas que no tienen los demás, sino promover esa vida que ya está en nuestros pueblos, en nuestras personas, en nuestras sociedades, promoverla para que sea una vida plena en Cristo. Otra clave, en la misión siempre se ha hablado de adyentes, de ir hacia los pueblos a evangelizarlos porque no conocen a Cristo. Hoy siempre más se empieza a hablar, fruto del pluralismo, de la interconexión que hay, de una misión intergentes, que significa entre los pueblos, entre las sociedades, porque no necesito ir a África o Asia para encontrar un no creyente o alguien que no ha conocido a Cristo. Puede ser mi vecino, puede ser mi compañero de trabajo, puede ser un familiar. Por lo tanto, la misión no es salir simplemente a territorios geográficos, a otros continentes, sino salir de mí mismo, de mi espacio de confort e ir al encuentro de estas personas diferentes. Eso sería intergentes. Tercer momento, después de revisitar la tradición, daremos algunas claves hacia una misión en clave intercultural. Si el gran paradigma del cambio de época de hoy es el pluralismo, y dentro de ese pluralismo la interculturalidad se presenta como una vía alternativa,
Entonces, la misión tiene que desarrollarse siempre más en clave intercultural si quiere responder al contexto de hoy y no al contexto de hace 50 años o 100 años o 500 años cuando llegaron los primeros españoles a nuestro territorio. Y por último, veremos algunas claves de una misión desde algunos signos de los tiempos. Cómo la misión puede aportar algún signo de los tiempos, como puede ser el emerger de la participación y la identidad de la mujer. O otro signo de los tiempos, como puede ser la conciencia ecológica frente a la gran crisis que vive el planeta. O otro elemento puede ser el desafío de la migración y cómo la misión puede ayudar a responder también a eso. Entonces, este sería el recorrido. Escuchar la realidad, revisitar la misión, desarrollar algunos puntos claves de una misión intercultural y después la misión desde algunos signos de los tiempos. ¿Cuál es mi presupuesto en todo este curso? Recurro a David Bosch, un gran misionólogo sudafricano, gran estudioso de la historia de la misión, pero también de la actualidad de la misión, que plantea que la misión está en transformación, en constante transformación. ¿Qué significa eso? La misión transforma la sociedad. Basta pensar los misioneros que llegaron a América Latina, cómo transformaron el continente, se puede juzgar después para bien, para mal o cómo un misionero cuando llega a ciertos lugares, fruto de su acción, de su evangelización, de su aporte, transforma esa sociedad y esa realidad. Sin duda, eso lo tenemos muy claro. Pero este autor subraya también que la realidad y el contexto de cada época transforma la comprensión de la misión. Por lo tanto, hay una relación de reciprocidad bien importante y algo típico de nuestra época. Yo puedo aportarte algo y te transformo como realidad desde la visión de la misión, pero también la comprensión de la misión que tiene la Iglesia se transforma constantemente cuando cambian los contextos. ¿Qué significa eso? Si estamos en un cambio de época, tenemos que identificar los elementos centrales de este cambio de época y cómo esos elementos transforman la misión, y por eso la tenemos que revisitar. Esta, por lo tanto, es una clave fundamental. ¿Desde dónde lo haremos? El discernimiento evangélico, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. ¿Qué significa? Él invita a que todas las comunidades y todos los creyentes desarrollen un estudio de los signos de los tiempos. La capacidad de leer esa acción de Dios en la historia. Y por lo tanto, leer los signos de los tiempos es la capacidad de ver los frutos del reino que están actuando en la sociedad de hoy. Ya dije algunos, por ejemplo, ¿no? El emerger de la mujer, la sensibilidad por una igualdad siempre más reconocida entre varón y mujer, la conciencia ecológica, etc. Y también saber divisar e identificar aquellos elementos que atentan contra el reino de Dios o contra el proyecto de Dios. La migración, o un sistema económico excluyente, la indiferencia, etc. Y desde ahí articular la propuesta misionera. Primer tema, entonces, escuchar y leer la realidad como pluralismo cultural. El título de estas charlas son justamente cómo la pluriculturalidad interpela a la misión. Estamos inmersos en un cambio de época, eso es evidente, creo que no hay que subrayarlo mucho más. ¿Qué significa cambio de época? O que estamos inmersos en un cambio de época, que están cambiando las relaciones o el modo de comprender esas relaciones que establecemos entre los seres humanos, con Dios o con la trascendencia y con el mundo. ¿Qué significa que están modificándose? La secularización, el ateísmo, la indiferencia religiosa es un modo de concebir la relación del ser humano con Dios. Está cambiando. A lo mejor hace 30 años algunos estudiosos decían que las religiones iban a desaparecer. Hoy se ha visto que no es así, que más bien ha proliferado la búsqueda espiritual de manera salvaje, de muchas formas, estilos, fuera de las estructuras religiosas, etc. Pero está cambiando esa forma que se creía. La relación con el mundo. Hasta hace 50 años, 30 años o 20 años, creíamos que podíamos explotar los recursos naturales a nuestro antojo para el bienestar propio. Hoy nos damos cuenta que no, que la Tierra, el mundo, la Tierra sobre todo, el planeta es un ser vivo y tenemos que cuidarlo y tenemos que cambiar ese modo de establecer la relación. Ese aparato que tenemos todo en los bolsillos ha cambiado la relación o el modo de relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. ¿Sí?
el WhatsApp, etcétera, la comunicación constante que puede ser positiva, pero también a veces puede ser negativa y nos lleva a una constante exterioridad que nos hace perder la relación con nosotros mismos. Todo eso está cambiando y cuando decimos cambio de época es comprender que las relaciones con uno mismo, en la modernidad, hace 100 años, la relación principal para conectarnos con nosotros mismos era la razón, entró en crisis a partir de las guerras mundiales y hoy nos conectamos con nosotros mismos a través muchas veces de las emociones y es lo central. Ese es un cambio de la relación con nosotros mismos. Está cambiando la relación con los demás, como dije antes, con lo trascendente y con la naturaleza. Por lo tanto, la crisis que estamos viviendo es una crisis global, no solo económica, sino una crisis antropológica del ser humano, una crisis religiosa también de las instituciones que no saben o no logran responder a esa búsqueda de infinito de las personas, y una crisis planetaria, que es sin duda la crisis ecológica. ¿Cómo vivir esta crisis? Hay sobre todo dos opciones o dos posibilidades. Como un riesgo, y si yo la vivo simplemente como un riesgo, me tenderé a encerrarme, o como una oportunidad de sacar algo nuevo, de aventurarme en algo que no conozco, que no tengo bajo control, pero que me puede abrir a nuevos escenarios y espacios. Por lo tanto, la crisis hay que verla como una chance de crecer, como una oportunidad, y no simplemente como un riesgo. Por lo tanto, las dos tendencias que surgen de ahí es, una, refugiarse en el pasado, y ahí están los fundamentalismos, en la identidad fuerte, rígida, y eso puede suceder a nivel político, a nivel cultural, a nivel religioso, dentro de la Iglesia Católica también, etc. O, como lo dijo uno de los papas del siglo pasado, navegar mar adentro. ¿Qué significa? Aventurarse, salir del puerto seguro y aventurarse a que el viento nos lleve a profundidades nuevas. Albert Einstein decía que la crisis es una bendición. Muy bello. Decía, echarle la culpa a las situaciones, a lo demás, de nuestra crisis y de nuestros problemas es un error. La crisis es siempre una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque nos exige sacar lo mejor de nosotros. Nos desafía a ser creativos. Por lo tanto, la crisis es algo positivo. Una vida sin crisis es una vida muerta. Es una rutina, es lenta agonía. Por lo tanto, también desde la física podríamos decir, y desde un humanista muy alejado de los espacios de iglesia, vemos como la crisis hay que asumirla como un desafío de crecimiento y de sacar cosas nuevas, de ser creativos y de innovación. Nos podríamos preguntar a este punto, ¿qué actitud tengo yo frente a la crisis? ¿Me asusta? ¿Me repliego? ¿Me voy a grupos cerrados, identitarios fuertes? ¿No quiero relacionarme con los distintos, con los diferentes? ¿Será esa la actitud cristiana? ¿O tengo una actitud de aventurarme, desafiarme, verla como una oportunidad para crecer, para sacar cosas nuevas, navegar mar adentro? Pregunta fundamental, ¿cómo nos situamos existencialmente? ¿Cómo trabajamos esas actitudes psicológicas, muchas veces inconscientes, frente al cambio y a la crisis? El desafío de la nueva época, o de esta época de cambio, muchos autores lo definen como el pluralismo. María Zambrano, una gran filósofa española, decía que cada época se justifica ante la historia por el encuentro de una verdad, que alcanza claridad en ella. Tal vez, la verdad que va emergiendo en nuestra época y en este cambio de época es el pluralismo. ¿Qué significa pluralismo? Una definición básica y sencilla. Es en una situación social en la cual coexisten e interactúan en el mismo lugar personas de diversas procedencias étnicas o culturales, con distintas cosmovisiones, visiones del mundo, con diferentes opciones morales y con diferentes senderos de religiosidad y espiritualidad. ¿Qué significa eso? Que en un espacio geográfico, en un lugar, en una ciudad, en un barrio, en una familia, existen al mismo tiempo personas con opciones de vida distintas. Y no es que van a cambiar sus opciones de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque proceden de culturas diferentes, de pueblos indígenas o originarios,
distintos, o de mestizajes, o de influencias europeas o asiáticas, si pensamos en el contexto del pluralismo latinoamericano, con distintas cosmovisiones. ¿Qué significa distintas cosmovisiones? Distintas visiones del mundo, distintas formas de vivir y de sentir la vida. Y coexisten y tienen que interactuar. Con distintas opciones morales, éticas. Personas que, lo vemos hoy en día también, esa diversidad y esa pluralidad de opciones frente a ciertos temas como puede ser la familia, la identidad sexual, etc. O diferentes senderos religiosos y espirituales. Ese es el pluralismo. Y eso irá emergiendo siempre más. Frente a eso, ¿qué actitud tomamos? Repliegue o apertura y diálogo. Diversidad, me dirán unos, sí, pero diversidad eso en Asia, en otros países, aquí en Latinoamérica no. Simples datos, veloces. 10% de la población indígena, 10% de la población en Latinoamérica es indígena. 30% de la población en América Latina es afroamericana. Latinoamérica es el continente con mayor riqueza del mundo de familias lingüísticas, más de 100 idiomas. En Lima, en Buenos Aires, grandes metrópolis de Latinoamérica, se habla el quechua y el aymara, que significa que los pueblos indígenas o los indígenas no están solo en el campo o en los Andes, sino también en las grandes ciudades. Más del 70% de los mapuches en Chile habitan en la ciudad y en los centros poblados. Datos como para identificar esa pluralidad cultural. El pluralismo cultural lo hemos aceptado y ya está como introyectado dentro de nuestras cabezas o conciencias. El pluralismo religioso no tanto, pero ahí pueden ver algunas estadísticas de cómo nos muestran que claramente el panorama de América Latina, continente católico de la esperanza, está en descomposición. En países de Centroamérica como Honduras, El Salvador, Guatemala, el 50% son católicos y el 50% pentecostales. En países como Chile ha sufrido un proceso de secularización muy grande donde casi el 20% o más de las personas no se adhiere a ninguna religión, ni pentecostal ni católica. Y el catolicismo ha llegado a ser el 50%. Y así podríamos ir mostrando otras grandes estadísticas. Algunos dicen que hacia el 2035 van a coincidir el mismo porcentaje de católicos y pentecostales o evangélicos en América Latina, con un 15-20% de personas que se declaran ateas o fuera de las religiones. Por lo tanto, eso ya da un panorama, sin hablar del pluralismo que hay incluso en el catolicismo, religiosidad popular y otros elementos más. Bien, el pluralismo plantea sobre todo un problema, una situación clave es la relación con el otro como diferente. En latín el otro tiene dos acepciones. Una es alius, que significa el otro como ajeno, extraño, como amenaza. Mientras que hay otra acepción que es alter, de la cual viene la palabra alteridad, que refiere al otro como una presencia, un prójimo, una oportunidad. Aquí se define cómo nos ubicamos en el pluralismo. Si vemos al otro siempre como una amenaza, tenderemos claramente a encerrarnos en nosotros y a generar una actitud tribal. Como se puede ver en la diapositiva, algunos estudiosos de la antropología han identificado como tres grandes etapas de la humanidad. La etapa tribal, la etapa imperialista y la etapa pluralista sería. La tribal es, cada uno vivía en su grupo, en su tribu, encerrado, y el otro era negado, indiferencia, rechazado. No era necesario convivir con otros pueblos, otras culturas, otras religiones. En la mentalidad imperialista, y no piensen solo Estados Unidos, sino el imperio inca, el imperio maya, el imperio chino, el imperio persa, el imperio romano, etc. El otro es absorbido a mi visión del mundo. ¿Sí? Expando y absorbo al otro. Ese fue el modelo de la misión también muchas veces de la iglesia. En la etapa pluralista, ¿cuál es la diferencia? El otro tiene que ser reconocido, conocido como es y aceptado como es. Eso es reconocido. Conocerlo y asumir lo que es diferente y que no lo podremos cambiar o asimilar. Y tampoco rechazarlo y no querer relacionarme.
Atentos, que esto no es solo histórico, sino que eso sucede en cada uno de nosotros y en los grupos humanos, sociales, culturales, religiosos, en las instituciones. Hoy en día existen tribus todavía, tribus urbanas o sectas en ciertos sectores religiosos, etc. Existe todavía una mentalidad imperialista, la economía que se impone y que todos tenemos que vivir de la misma manera, o religiones que se expanden de modo imperialista. Ahí hay una clave fundamental de cómo vivir, por lo tanto, esta diversidad frente al otro. ¿Cuáles son las dos grandes actitudes o tendencias que puede haber frente al pluralismo? A su vez, o grandes propuestas podríamos decir. Una es el fundamentalismo. Me encierro en mi identidad y genero lucha contra los demás. Y fundamentalismo hay de todo tipo. Y la otra es relativismo. Todo es igual, todo vale, yo puedo hacer cualquier cosa, no hay ningún problema. Son como las dos grandes tendencias frente al pluralismo. Y frente a ella se ubica la interculturalidad como una propuesta intermedia, que no es ni encerrarse, ni todo vale, sino relacionalidad, podríamos decir. ¿Qué es la interculturalidad? Es un encuentro existencial entre distintas visiones del mundo, que exige la apertura del núcleo íntimo nuestro. Como pueden ver en una de las figuras, interculturalidad no es ese círculo amarillo con pequeñas islas que apenas se rozan, como guetos, cada uno haciendo su gueto y apenas nos juntamos. O islas que han perdido su identidad y se colorean todos del mismo color. Eso sería expansionismo, imperialismo. Lo otro sería casi relativismo. La interculturalidad es esa imagen llena de flechas. ¿Qué significan las flechas? Interrelación con el otro, etc. Y eso nos va constituyendo y desde ahí vamos construyendo algo nuevo. Esa es la propuesta intercultural. Hay distintas maneras de entender la interculturalidad, o distintos modos o propuestas de cómo se ha ido entendiendo. ¿Qué es lo principal? No quedarnos en la superficie de una comprensión de la interculturalidad como algo folclórico, y la diversidad cultural es solo la comida, los bailes, la vestimenta, sino asumir todo el background y toda la herencia simbólica, histórica, de opresión que pueden vivir muchos pueblos en ese contacto entre diferentes culturas. Tres elementos fundamentales para comprender la interculturalidad. Podemos analizar la interculturalidad en relación a la realidad y lo que comporta, en relación a lo trascendente y en relación al otro distinto. La visión de la realidad, más bien ontológica o de cómo comprendemos el mundo, la visión de cómo se comprende la dimensión religiosa y la dimensión de cómo se comprende al otro. ¿Cómo comprende la interculturalidad la realidad? No es un perspectivismo. Podemos ver la imagen. Perspectivismo sería: yo voy al estadio de fútbol y estoy en una tribuna, en la norte, y por lo tanto las jugadas que suceden en esa parte de la cancha las voy a ver mucho mejor y demás y comprender. Las que están del otro lado no voy a ver casi nada o me voy a perder mucho y necesito de otros que pueden ver mejor desde ese punto de vista esa jugada. Uniendo las perspectivas podemos tener una visión global. La interculturalidad es mucho más que eso. Es que cada uno de nosotros o cada cultura ve la realidad de modo distinto. Algunos la pueden ver como un triángulo, como ven en el dibujo, rojo, otros la pueden ver como un cuadrado verde, etc. Y es eso lo que nos exige dialogar para caer en evitar el relativismo. Relativismo sería flechas encerradas en sí mismo. En cambio, la interculturalidad plantea la relacionalidad como un gran entretejido lleno de hebras y hilos que se van interactuando y generan el tejido social y lo fortalecen aún en medio de esa diversidad. En cuanto a la relación con lo trascendente, podemos ubicar como 4 paradigmas fundamentales. La trascendencia o lo divino lo encontramos fuera, en otro espacio totalmente distinto del nuestro, sería una visión personalista de las religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo, pero también hay una visión más relacionada con las culturas originarias y con los pueblos, que se descubre la divinidad en la naturaleza. Por lo tanto, hay una trascendencia en la misma inmanencia. ¿Sí?
Y eso ya da otra sensibilidad a cómo se comprende la divinidad. Otra visión, más bien oriental y de las religiones orientales, es descubrir la trascendencia en la inmanencia del ser humano. Por lo tanto, una inmanencia en el aquí y ahora que se trasciende a través del autoconocimiento y se pierde uno como una gota en el océano. Por eso son las religiones oceánicas. Y otros empiezan a hablar de una trascendencia o cierta experiencia del sagrado en una inmanencia plena, sin una religión, pero sí con una espiritualidad. Eso sería otro marco que nos ayudaría a comprender la interculturalidad y esa diversidad. Y entonces implica mucho a la hora de dialogar entre pueblos y culturas. Y por último, la alternativa interpersonal, la interculturalidad en esta, cómo se reconoce la diferencia con el otro y cómo podemos interactuar en esa relación con el otro, y a partir de esa relación con el otro, reconociendo su diversidad, podemos generar alternativa social y alternativa política, generando espacios, podríamos decir, de fraternidad. No una imposición de la universalidad o de un sistema político o de un modo, sino a través de estas relaciones que van construyendo desde abajo. Y para terminar, podríamos hacer una lectura veloz del Papa Francisco en Evangelii Gaudium y en todo su pontificado. Él no habla de pluralismo claramente o de interculturalidad, pero a mi entender él se posiciona claramente en este cambio de época pluralista, y de hecho en Evangelii Gaudium 255 él habla de un sano pluralismo, donde es importante articular, lo repite varias veces, la unidad en la diversidad. Por lo tanto, no una unidad que hace a todos homogéneos e iguales, ni una diversidad que hace a cada uno que vaya por su cuenta, individualismo, relativismo, subjetividad, sino unidad en la diversidad. Y el Papa dice que el único que puede hacer esa unidad en la diversidad es el Espíritu Santo. Y es desde ahí que él va leyendo muchas claves de su pontificado, como la globalización de la indiferencia, como la migración, como la injusticia social, etc., desde la ruptura de estas relaciones con el diferente. Bien, este sería el panorama entonces de la realidad y del pluralismo como el cambio de época, y cómo esto, que hemos hecho velozmente, nos interpela o interpela la comprensión de la misión. Claramente ustedes ya habrán podido ir viendo que la misión en un contexto como este no puede ser comprendida como la hemos comprendido muchas veces. Yo voy, misionero, y te doy algo a ti que no tienes, donde establezco muchas veces o he establecido muchas veces una relación de superioridad. Es más, muchas veces la misión ha sido una expansión de mi visión del mundo para imponértela a ti. Hoy hacer misión de esa manera es un desastre, porque genera más conflictos y más rechazos a la Iglesia que cercanía y capacidad de aceptar esa buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, el pluralismo nos exige revisitar algunos elementos de la misión, deconstruir o dejar que caigan ciertas formas de hacer misión, cierto modelo misionero para ir reconstruyendo otro. Pero eso lo haremos en las próximas sesiones.